Vamos aquí a la ficha siguiente donde nos encontramos con otro ejemplo. Aquí estamos siempre dentro de la problemática de la proposición incluida en el sintagma verbal. Estamos también, otra vez, dentro de la primera posibilidad, que es la de que la proposición incluida ocupa un lugar sintáctico completo en el sintagma verbal, o sea que ella sola cumple toda una función sintáctica. El ejemplo es: la preceptora puso el libro donde le indicó la profesora. Aquí encontramos una proposición incluida encabezada por donde. Donde le indicó la profesora, el verbo interno, el verbo incluido es indicó. Indicó, ¿quién indicó? La profesora, o sea que esto depende de indicó, la proposición incluida va de aquí hasta allí. Entonces, fuera de la proposición incluida, el predicado es el verbo puso. Es la situación del verbo poner, que reclama como información obligatoria quién puso, qué puso y dónde puso. Quién puso es la entidad que protagoniza la situación de poner, lo que será el sujeto, y se descargará por un sintagma nominal. ¿Qué puso el objeto puesto? Es el complemento objeto directo, y dónde puso es el complemento locativo. Es complemento porque es obligatorio, porque si nosotros decimos que la preceptora puso el libro, sabemos que la oración es agramatical porque no tiene sentido si no decimos dónde. Entonces el lugar es obligatorio, por eso es un complemento, no es un adjunto en este caso. Entonces, si vamos a la oración, la preceptora puso el libro donde le indicó la profesora. Puso es el predicado, el sujeto es quien puso, la preceptora. El sintagma nominal que se separa del resto, que es el sintagma verbal, y la preceptora como sintagma nominal está formado por especificador núcleo. En el sintagma verbal tenemos el complemento objeto directo, el objeto puesto, que es el libro, y el complemento locativo, donde puso el libro, donde le indicó la profesora. Aquí, el complemento locativo, en la función de complemento locativo, lo único que aparece es una proposición incluida. Y es una proposición incluida adverbial porque está desarrollando una función que le corresponde al adverbio de lugar, al adverbio circunstancial de lugar. Entonces, esta es una proposición incluida, adverbial propia. Recapitulando hasta ahora, nosotros hemos encontrado una proposición incluida cumpliendo la función de complemento objeto directo, y eso era un sintagma, una proposición incluida sustantiva. Después hemos visto una proposición incluida cumpliendo la función de adjunto temporal. Una proposición incluida adverbial, comportándose como el adverbio de tiempo. Luego, en este caso, una proposición incluida cumpliendo la función de complemento locativo. Otra vez, cumpliendo la función del adverbio de lugar, o sea que, una vez más, una proposición incluida adverbial. Hasta ahora lo que hemos visto es que en el sintagma verbal, si una función sintáctica aparece desarrollada solamente por una proposición incluida, esa proposición incluida será sustantiva si está en la función complemento directo, y será adverbial si está en otra función. Es lo que podemos proyectar a partir de ahora, adelantándonos a las conclusiones que vamos a sacar luego. Vamos a seguir con la próxima ficha, que nos muestra el próximo ejemplo. Y en este ejemplo nos encontramos con: los estudiantes resolvieron el problema como les indicaron sus ayudantes. Aquí hemos identificado una proposición incluida que comienza con el encabezador subordinante como, que tiene como verbo interno, verbo incluido, el verbo indicaron, como les indicaron sus ayudantes, porque sus ayudantes son los que indicaron, como les indicaron sus ayudantes.
Fuera de la proposición incluida, el verbo principal es resolvieron. Pensamos en la estructura de significado del verbo resolver y sabemos que en español, para que una oración construida en torno al verbo resolver sea una oración gramatical, bien formada, necesita desarrollar informaciones obligatorias como quién resolvió y qué resolvió. Quién resolvió, la entidad que protagoniza la situación de resolver, que será el sujeto y será descargada por un sintagma nominal, y el que resolvió, que será el objeto resuelto, el complemento objeto directo. Acá entonces tenemos la oración: los estudiantes resolvieron el problema como les indicaron sus ayudantes. Resolvieron el predicado, el verbo principal, el sujeto es los estudiantes, lo separamos completamente del sintagma verbal. Los estudiantes, el especificador, estudiantes núcleo, y el sintagma verbal, resolvieron el problema como les indicaron sus ayudantes, contiene el complemento objeto directo, que es el problema, y desarrolla el objeto resuelto. Vieron que acá el complemento objeto directo, el problema, es un sintagma nominal. Eso es lo que esperamos suceda normalmente. Cuando responde a un qué, el complemento directo es un sintagma nominal. Por eso en esta posición, si lo que apareciera, como apareció en el primer ejemplo de esta parte, si apareciera una proposición incluida, sería sustantiva, porque el sustantivo es la clase de palabras que en principio desarrolla el complemento objeto directo. Y acá en esta oración hay un sobrante, algo adicional. El hablante no estaba obligado a decir el modo, pero lo quiso decir. El modo, ¿de qué modo resolvieron el problema? Es decir, ¿cómo resolvieron el problema? ¿Cómo les indicaron sus ayudantes? Entonces esto es el adjunto modal. Adjunto modal en el que solamente encontramos una proposición incluida. Esa proposición incluida es adverbial. Es adverbial porque está cumpliendo una función sintáctica que le corresponde al adverbio de modo. Como los adverbios contextualizadores de modo, lugar, tiempo, modo, cantidad, son aquellos que desarrollan las circunstancias en que se ubica la situación del verbo. Y si esa información no está desarrollada de circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, no está desarrollada por sintagma adverbial, ni tampoco por un sintagma preposicional, sino por una proposición incluida, esa proposición incluida es adverbial. Aparece en los lugares sintácticos del adverbio prototípico, es decir, aquel adverbio que es el que cumple con las características más esperables del adverbio, como la de ser adyacente del verbo, aportar una circunstancia relacionada con el verbo, con la situación del verbo. Aquí tenemos, en esta última ficha para esta parte, tenemos nuestra misma problemática, la proposición incluida en el sintagma verbal, el desarrollo de la primera posibilidad, que es que la proposición incluida aparece ocupando completamente una función sintáctica en el sintagma verbal. Vamos a ver que en este caso esa función sintáctica es la del adjunto causal. Entonces, veamos el ejemplo. Algunos agricultores resguardaron a los animales porque se avecinaba una tormenta. Acá descubrimos una proposición incluida que comienza en ¿por qué? ¿Por qué? Porque se avecinaba una tormenta. Tiene como verbo interno, verbo incluido, se avecinaba, y una tormenta es aquello que se avecinaba. Entonces, porque se avecinaba una tormenta es la proposición incluida. Fuera de la incluida, el verbo principal es resguardar. ¿Quién resguarda y qué resguarda, o a quién lo resguarda, o a quién la resguarda, o a quienes los resguarda, o a quienes las resguarda? Dependerá del contenido que tenga el complemento objeto directo, es decir, el objeto resguardado.
En este caso, hemos colocado directamente a quienes los, porque el objeto resguardado son los animales. Entonces, a quienes los resguardaron a los animales. Porque se avecinaba una tormenta. Ok. Entonces, quien resguarda, protagoniza la situación de resguardar, será el sujeto de la oración manifestado por un sintagma nominal. Y a quienes los resguarda es el complemento objeto directo, el objeto resguardado. Y acá ya a partir de la pregunta nos damos cuenta de que en este caso el complemento objeto directo será a los animales y comenzará con la preposición a. Y ustedes podrían decir, pero no habíamos dicho que en principio en español el complemento objeto directo siempre es un sintagma nominal, es decir, que no se introduce por preposición, pero que había una excepción cuando nosotros encontramos la entidad que es objeto de la situación del verbo, la entidad, y vemos que esa entidad es humana. Entonces, por ser persona, es introducida por este argumento de a quién, a quién, a quién lo, a quién la. Sin embargo, lo que vemos aquí es que a los animales aparecen, ¿no? Los animales, obviamente, no es una entidad humana, pero sí es una entidad animada. Y es una entidad animada que es, podríamos decir, beneficiaria de la situación del verbo resguardar. Esta oración nos está mostrando que se está protegiendo a los animales, que se está protegiendo la vida de sus animales. Entonces, vemos que ese cuidado con respecto a un objeto resguardado que, si bien no es humano, es animado y es un objeto que necesita resguardo, necesita protección. Entonces, esa es una explicación posible para poder respondernos este interrogante de por qué en este caso el complemento directo es introducido por preposición si el contenido al que nos lleva el objeto resguardado no es humano, solo que no es humano, pero sí es animado. Bien, veamos entonces, para este verbo solo necesitamos sujeto y complemento objeto directo. Algunos agricultores resguardaron a los animales porque se avecinaba una tormenta. Resguardaron, quienes resguardaron, algunos agricultores. El sujeto, el sintagma nominal, que es sujeto y se separa de todo el resto. El sintagma nominal está conformado por el especificador y el núcleo. El especificador es el determinativo algunos, que es un cuantificador. Resguardaron. ¿A quiénes los resguardaron? A los animales. A los animales es el complemento objeto directo, el objeto resguardado, que en este caso no está manifestado por un sintagma nominal, sino por un sintagma preposicional, que comienza en la preposición a, pero que sí contiene como complemento de la preposición a un sintagma nominal. Y hay un adjunto, una información adicional que el hablante no estaba obligado a dar, pero quiso darla, que es porque se avecinaba una tormenta. Porque se avecinaba una tormenta es el adjunto causal. Es lo adicional que introduce la causa que explica esta situación de agricultores resguardando animales. Y el adjunto causal es descargado por una proposición incluida adverbial. Por una proposición incluida adverbial que es impropia porque no se corresponde con una categoría de adverbio, no existen adverbios de causa. Entonces, esta proposición incluida es adverbial, pero es impropia porque no puede ser sustituida por adverbio. Y además, en principio ya sabemos que la ubicamos en el campo de lo adverbial porque no tiene antecedente sustantivo, no es entonces adjetiva.
no puede ser sustituida por pronombres personales como él, ella, ellos, ellas, ni por un pronombre demostrativo como eso, entonces tampoco es sustantiva. Ni cumple una función que le corresponde al sustantivo, porque ser adjunto causal no es algo que le corresponde al sustantivo. Entonces es adverbial, solo que es una adverbial impropia. Entonces, para adelantar conclusiones como las que vamos a sacar luego de la próxima parte de este recorrido. Veamos, cuando en el sintagma verbal aparece una proposición incluida y esa proposición incluida es lo único que aparece dentro de una función sintáctica, o sea que ella coincide con la función sintáctica, eso puede suceder cuando se trata del complemento objeto directo y en ese caso la proposición incluida es sustantiva. O puede darse que cumpla ella sola una función de locativo, de temporal, de modal o de causal. Y en esos casos, el adjunto locativo, el adjunto temporal, el adjunto modal, el adjunto causal o el adjunto cuantitativo, del que no hemos visto ejemplo, pero también podría suceder, cuando solamente está desarrollado por una proposición incluida, esa proposición incluida es adverbial. Y la proposición incluida adverbial, que aparece en función de adjunto, cuando puede ser sustituida por un adverbio de tiempo, de lugar, de modo o de cantidad, es una proposición incluida adverbial propia. Y si no puede ser sustituida por alguno de estos adverbios, entonces es una proposición incluida adverbial impropia. En la próxima parte seguiremos trabajando con la proposición incluida en el sintagma verbal, solo que veremos la otra posibilidad, cuando hay más de un elemento, hay algo más que la proposición incluida dentro de una función sintáctica en el sintagma verbal.